función f de x es igual a 4x menos x cuadrado y el eje de las abscisas. Bien, lo que vamos a hacer es encontrar aquí el vértice de esta parábola. Por lo tanto vamos a reescribir. Esto f de x es lo mismo que decir y es igual a f de x y eso es igual a... Reescribimos esto, tendríamos menos x cuadrado más 4x. Escrita de esta forma o de esta forma es lo mismo, ¿no? Bien, aquí vemos que vamos a analizar. Vemos que cuando tenemos el modelo de una función cuadrática, en este caso ponemos f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, ¿no? Simplemente aquí vamos a analizar a. ¿Qué nos indica a? A nos indica para dónde se abren las ramas de esta parábola, si es para arriba o para abajo. Cuando a es negativo es para abajo y cuando a es positivo es para arriba. Entonces vemos que aquí sería menos 1, ¿no? Sería menos un x cuadrado. Por lo tanto, quiere decir que a es negativo, o sea, a es menor que 0. Por lo tanto, las ramas de nuestra parábola se abrirán para abajo, ¿no? Y el vértice será un punto máximo de nuestra parábola. Bien, entonces borramos. Sabemos que las ramas de nuestra parábola se abren para abajo. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el vértice de nuestra función. Recordemos que para calcular nuestro vértice, el vértice está dado por las coordenadas h, k. Entonces tendremos que encontrar el valor de h y también el valor de k. Bien, lo que podemos hacer es aquí completar cuadrado. Podemos completar cuadrado y dejarlo en un modelo de una ecuación de una parábola, ¿no? Para encontrar entonces su vértice. O podemos usar la fórmula cuando tenemos para encontrar h. H es igual a menos b partido entre 2 veces a. Y para acá es igual a la discriminante, pero en la parte del numerador va a ser negativo. Así de esta forma cuando teníamos b al cuadrado menos 4 veces ac. Pero esto va a ser negativo, o sea, va a estar afectado por aquí con un negativo y esto entre 4 veces a, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar los valores. Tendríamos aquí, vemos que c vale 0, ¿no? Porque aquí estaría un 0. Aquí podemos poner más 0 para tener el valor de c. Entonces reemplazamos, tendríamos h es igual a menos b. Vemos que b sería, aquí b sería 4. Entonces será menos 4 partido entre 2 veces a. Vemos que a vale menos 1, entonces aquí tendríamos menos 1. Y finalmente el valor de h va a ser igual. Tendríamos menos 4 partido entre menos 2. Menos 4 entre menos 2, menos con menos se hace más, sería 4 entre 2, eso nos da 2. Entonces aquí el valor de h será 2, y en k aún no hemos calculado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular el valor de k, ¿no? Entonces simplemente con este valor podemos reemplazar aquí y podemos también calcular el valor de k, o también podemos usar esta fórmula de aquí. Entonces vamos a usar esta de aquí, la fórmula. Tendríamos k es igual a menos, aquí tendríamos b al cuadrado, pero b vemos que vale 4. Entonces será 4 al cuadrado menos 4 veces ac, pero c vale 0 y a vale menos 1. Y esto partido entre 4 veces a, que sería menos 1. Y vemos que aquí esto nos dará 0, ¿no? Porque 0 que multiplica a estos dos factores nos da 0. Entonces sería aquí simplemente, ya simplificado, k va a ser igual a menos, que está afuera, 4 al cuadrado sería 16. Y aquí tendríamos 4 por menos 1 nos dará menos 4. Menos con menos, eso nos da más. Y finalmente el valor de k es igual a 16 entre 4 es 4, ¿no? Porque si simplifica, menos con menos nos da más. Entonces el valor de k sería 4. Entonces reemplazamos aquí 4. Otra manera era simplemente para calcular el valor de k, sustituir simplemente 2 en nuestra función, ¿no? O sea, poníamos aquí f de x y en vez de x poníamos simplemente 2. Va a ser igual. Y agarramos de aquí menos x cuadrado, o sea, tendríamos aquí 2 al cuadrado más 4 por 2. Vemos que donde está x simplemente reemplazamos por un 2. Entonces estaríamos aquí, esto va a ser igual menos
4 más, aquí sería 4 por 2 es 8, ¿no? 8. Y aquí tendríamos que menos 4 más 8, eso nos va a dar 4 positivo. Lo mismo que nos da usando la fórmula de aquí, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es ubicar el vértice de nuestra parábola. Sabemos que esta parábola se abre para abajo, entonces vamos a hacer nuestro plano cartesiano. Entonces, con la ayuda de la escuadra, trazamos. Aquí haremos el plano cartesiano. Vemos que el área de esta región va a estar limitada por el eje de las abscisas, ¿no? Entonces, aquí trazamos el eje de las abscisas o el eje de las X. Bien, estas son las X y aquí Y. Aquí estará el origen 0, 0,0, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con escalas aquí. Vamos a necesitar 2, 4, entonces vamos a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, vamos a ubicar el vértice de nuestra parábola. En X sería 2, entonces subimos simplemente aquí 2 y 4 en Y. Daremos 1, 2, 3, 4 y 2. Estará justo aquí, ¿no? Aquí estará el vértice de esta parábola. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vemos que está limitada por el eje de las abscisas, o sea, por esto de aquí. Entonces quiere decir que esta parábola es algo así, ¿no? Así. Y pues ahora vamos a encontrar los puntos de intersección o los puntos de corte con X, ¿no? Entonces, como ya tenemos nosotros 4x menos x cuadrado, lo que vamos a hacer es igualar a 0. Esta función igualarla a 0, ¿no? Entonces estaríamos aquí f de x lo vamos a igualar a 0. O sea, en otras palabras, 4x menos x cuadrado va a ser igual a 0. De aquí podemos factorizar nosotros x, factor común. X factor común de 4 menos x, eso es igual a 0. Entonces tenemos dos posibilidades. Que x es igual a 0. Aquí tendríamos que x es igual a 0 o x es igual a 4, ¿no? Bien, aquí tenemos los valores para x. Ahora vamos a encontrar los valores para y. Simplemente vamos a sustituir estos dos valores en la función, ¿no? Entonces tendremos aquí f de x es igual a 4. Primero vamos a escribir la función 4x menos x cuadrado. Bien, primero vamos a tomar este valor cuando x es igual a 0. Aquí tendríamos entonces f de x va a ser igual, bueno, aquí ponemos entonces 0, vamos a cambiar. Tendríamos 4, aquí 4 por 0 menos 0 al cuadrado y vemos que aquí nos va a dar entonces 0, ¿no? 4 por 0, 0, 0 al cuadrado, 0, entonces vemos que sería 0. Entonces cuando x es igual a 0, aquí tendríamos nuestra primera, tendríamos que x es 0 y también y es 0, ¿no? Ahora cuando x es 4, entonces reemplazamos aquí en la función también, ponemos entonces 4, aquí tendríamos que borrar esto de acá y aquí pondremos 4, ¿no? Aquí tendríamos 4 y menos 4 al cuadrado. Entonces f de 4 va a ser igual 4 por 4, 16. 4 al cuadrado, eso es 16. 16 menos 16, eso nos da 0. Entonces cuando x vale 4, y es 0. Bien, entonces vamos a, aquí tenemos los puntos de intersección o los puntos de corte. Vemos que cuando x es 0, y también es 0, entonces estaría justo aquí. Y cuando x vale 4, y es 0, entonces ponemos aquí 1, 2, 3, 4. Estará aquí la parábola, ¿no? Justo aquí. Y entonces tendríamos aquí 1, 2, 3, 4. Y ahí está el vértice de nuestra parábola, ¿no? Y aquí estaría la región. Y nos podría calcular el área de esa región. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es nosotros
para calcular el área de esta región usar la integral definida, ¿no? Vemos que esto está definida desde 0 hasta x4, ¿no? Entonces vamos a aplicar la integral definida. Borramos todo lo que hicimos los cálculos. Bien, vamos a hacer un repaso. Primero simplemente necesitamos graficar el gráfico y luego ver desde dónde está limitado, ¿no? Vemos que x es igual a 0, estaría aquí, justo en el origen, hasta x es igual a 4, hasta 4, ¿no? O sea, aquí es 4, ahí es 4. Bien, y vemos que aquí tenemos el vértice de nuestra parábola. Entonces ponemos el vértice de la parábola, que tiene las coordenadas 2,4. Ahí estaría el vértice de nuestra parábola. Entonces, ¿por qué se abre para abajo? Porque vemos que A es negativo, ¿no? Cuando A es positivo, esta parábola se abrirá para arriba. Bien, entonces una vez que tengamos los vértices y los puntos de intersección o los puntos de corte, podemos ver el gráfico de nuestra región y vamos a calcular el área de esa región, ¿no? Entonces usamos la integral definida. Aquí pondremos la integral de, vamos a poner, a ver, en esta parte de aquí, está definido desde, el límite inferior sería 0 y el límite superior sería 4. Y nuestra función pues sería simplemente 4x menos x cuadrado. Aquí sería la función 4x menos x cuadrado. Y esto por su diferencial de x, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es evaluar con los valores de 0 y 4, que son los límites de nuestra integral definida. Pero primero tenemos que encontrar la antiderivada de nuestra función. Entonces, para eso vamos a nosotros borrar esta parte de aquí. Borramos. También vamos a borrar el vértice. Vamos a ver cuánto nos da su antiderivada. Pues estaríamos aquí integrando. Tendríamos entonces la integral de 4x simplemente sería 4x al cuadrado. Y esto partido entre 2. Porque vemos que 4 es una constante y 4 no se puede integrar. Entonces simplemente integramos x, sería x al cuadrado entre 2. Y vemos que se puede simplificar 4 entre 2. Eso nos da 2. Aquí tenemos 2. Ahora sería menos x cuadrado. La integral de menos x cuadrado será menos x al cubo partido entre 3. Y esto va a estar evaluado desde 0 a 4, ¿no? Vamos a evaluar de 0 a 4. Entonces aquí vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Primero vamos a tener que evaluar con este, en vez de x vamos a cambiar por 4 y luego restarlo menos esta función pero evaluado en 0. Y vemos que evaluado en 0 nos va a dar 0, ¿no? Entonces esto va a ser igual. Vamos a cambiar, entonces sería aquí 2 por 4 al cuadrado menos 4 al cubo y esto partido entre 3, ¿no? Y esto sería evaluado en 4. Ahora menos, vemos que aquí reemplazando 0 en x, o sea vamos a tener 2 por 0, 0. Y aquí tendríamos x también 0, sería 0 al cubo 0, 0 entre 3, 0. Entonces vemos que aquí simplemente nos quedaría un 0, ¿no? Pues aquí vamos a calcular, vamos a ver cuánto nos va a quedar esto acá. Continuamos. Aquí tendríamos 2 por 4 al cuadrado, sería 2 por 4 al cuadrado, vamos a ver que eso nos va a dar 2 por 16, ¿no? Menos 4 al cubo sería 64, 64 entre 3 y cerramos los corchetes. Vamos a tratar de continuar en esta parte de aquí. Esto va a ser igual, tendríamos 2 por 16, eso nos va a dar 32. 64 entre 3. Vamos a ver cuánto nos da eso. 64 entre 3 es igual a 64 tercios, ¿no? Entonces aquí tendríamos 64 tercios. Y vemos que tenemos un entero menos 64 tercios. Entonces vamos a aumentar en el denominador 1 para multiplicar los denominadores y multiplicar en cruz, ¿no? Y vamos a ver cuánto nos va a dar eso. Esto va a ser igual.
Vamos a multiplicar 1 por 3, nos va a quedar simplemente 3 en el denominador. Sería 32 por 3, vamos a ver aquí expresarlo. 32 por 3 menos 1 por 64, 64. Y esto vamos a ver cuánto nos da con la ayuda de nuestra calculadora. 32 por 3 menos 64. Y esto a partir de 3. Y esto nos da 32 tercios, ¿no? Esto va a ser igual a 32 tercios. Y sabemos que el área se calcula en unidades cuadradas. Y 32 tercios sería el área de nuestra región.